Mi nombre es María Hilda García y antes de conocer la fe, mi vida era vacía, triste, tenía depresión, no tenía trabajo, vivía encerrada, teníamos problemas mi esposo y yo en el matrimonio. Conocí de la Iglesia Universal por medio de un programa de televisión y es cuando hablé con mi esposo para asistir un día domingo y a partir de que asistimos este día domingo a buscar de una solución para nuestras vidas es cuando empezó nuestra vida a cambiar. Empezamos a escuchar de la palabra de Dios, empezamos a hacer votos, campañas. De hecho, cuando llegamos a la Iglesia Universal, las primeras semanas estábamos ya en una campaña de la Hoguera Santa, que nosotros no sabíamos qué significaba la Hoguera Santa. Pero teníamos tanta necesidad de que nuestras vidas cambiaran que empezamos a escuchar al pastor detenidamente lo que posiblemente podíamos hacer. Y decidimos ir al altar. Aún así, yo sin trabajo, yo empecé a vender cosas que yo tenía, como por ejemplo accesorios, bolsas, mis zapatillas, porque yo no trabajaba, yo dependía de lo que mi esposo trabajaba. Pero de la misma manera, cuando llegamos a la iglesia, mi esposo estaba desempleado. O sea, teníamos una vida frustrada, estancada, no avanzábamos y estábamos a punto de divorciarnos. Pero a partir de que empezamos a hacer las cadenas de liberación, buscar de la presencia de Dios, nuestra vida fue cambiando. Fuimos buscando más del Espíritu Santo, que fue la prioridad de nuestras vidas para que pudiéramos cambiar. Empezamos a usar nuestra fe en el altar. Yo principalmente hice un voto en el altar, en una hoguera, para recibir la presencia de Dios, porque yo me sentía vacía. Yo sentía en mi corazón un odio, un rencor hacia mi esposo por las infidelidades que él hizo hacia mí, los engaños, él usaba drogas, vivíamos una vida siempre peleando y ahí es cuando empecé a usar la fe. Yo, después de que conquisté el Espíritu Santo, empecé también a hice una campaña después porque no tenía documentos, era indocumentada, tenía visa para estar en Estados Unidos, pero de visitante, no tenía documentos. También hice un voto en el altar, hice un propósito con Dios. También después de ahí empecé también a hacer otra campaña, donde también empecé a usar la fe y nos fuimos por algo más grande. Era en cuestión de que yo quería una casa porque vivíamos en una traila que era muy viejita la traila, pero se estaba cayendo, no teníamos la condición para arreglarla. Y dentro de mí vino esta campaña, esta hoguera santa, y surgió dentro de mí una indignación que no aceptaba ya más vivir en esa situación. Trabajábamos, pero no alcanzaba para hacerle arreglos a la traila. Entonces lo que yo decidí hacer tenía un carro que ya estaba pagado, era un Sentra del 2013, entonces decidí venderlo porque era la situación tan indignante para mí personalmente y creo que para mi esposo también, de estar viviendo en esa situación, de creer en un Dios vivo, de servir a Dios y estar en una situación no tanto miserable, pero era una situación que no podíamos avanzar, nos daba vergüenza recibir familia en nuestra casa por cómo estaba la casa principalmente. No teníamos una condición para poder ofrecer más cuando nos visitaran, entonces era nuestra frustración de no seguir viviendo en esa situación, hasta que yo hablé con Dios que yo no aceptaba vivir en esa situación. Yo soy Carlos, soy esposo de Hilda. Cuando yo llegué a la iglesia, los problemas que nos trajeron aquí fue primeramente porque yo era drogadicto, tenía problemas a punto de perder los documentos por narcotráfico, venta de drogas, portación de armas. Mis infidelidades también causaron que mi esposa pues tomara la decisión de quererse divorciar, separarse de mí. Todas esas cosas fueron las que me impulsaron a buscar ayuda. Entonces, cuando llegué a la iglesia, encontré una forma de poder solucionar los problemas que para mí eran imposibles. Escuché al pastor que en el momento estaba ahí en la iglesia, hablar de cosas que solamente Dios puede hacer, que no había ningún caso perdido, que no existía nada que Dios no pudiera transformar. Entonces eso me llamó la atención y empecé a obedecer, cosa que jamás había hecho, jamás había escuchado yo a nadie
nunca había escuchado consejos de nadie, solamente hacía lo que yo pensaba que era lo correcto, pero me di la oportunidad de poder hacer algo diferente. Entonces, cuando llegamos en la época, estaba una campaña de Israel, cosa que no sabía qué era ni qué se trataba, pero nosotros, debido a nuestra necesidad y sufrimiento que teníamos, pues no teníamos otra salida, entonces empezamos a hacer conforme Dios nos iba mostrando. Primero, mi primera campaña, que fue por el perdón de mi esposa, por la restauración de mi familia, que era lo que yo estaba a punto de perder. Más que los documentos, me importaba la familia. Entonces yo estaba desempleado en aquel entonces, era difícil encontrar trabajo porque tenía los cargos de ser deportado, tenía los cargos de usar droga, todo eso, entonces no se me abrían las puertas muy fácilmente en buenos trabajos. Entonces era muy difícil el sustento, todo eso. Pero yo empecé a vender todo lo que tenía, joyas, zapatos, todo. No estaba limitado a nada. Entonces yo me deshice de todo, incluso hasta llegué a limpiar vidrios, cosa que jamás había hecho yo, porque para mí eso era algo que me causaba mucha vergüenza. Entonces, pero cuando yo escuché que había una forma de cambiar la vida, entonces yo hice todo lo que estaba en mis manos. Y Dios respondió, porque logré que mi esposo me perdonara. Ahora nosotros estamos juntos. Y así eso fue una manera en que las puertas se abrieron para nosotros ir conquistando otras cosas. Vinieron otros desafíos también, como mi esposa ya lo mencionó, vivíamos en una traila a donde era algo que nosotros estábamos en paz, sí estábamos unidos, pero no estábamos a gusto porque no podíamos recibir visitas. Era una cosa que nos causaba vergüenza, como dijo mi esposa. Entonces, a través de la fe, esa indignación vino de cómo nosotros como siervos, porque ahora somos obreros, servimos a Dios, cómo nosotros podíamos estar viviendo en un lugar así, sirviendo a un Dios tan grande. Entonces, eso fue lo que nosotros empezamos a luchar en las próximas campañas, a grado de que los carros que teníamos los sacrificamos, pusimos nuestros votos en el altar, Dios contestó, y ahora tenemos una casa, estamos en una casa en paz, a gusto, algo que nosotros no hubiéramos imaginado. Después de esto, nosotros seguimos usando la fe, y yo tenía, debido a aquel problema de drogas y todo eso, yo no me podía hacer ciudadano. Entonces, muchas veces, años atrás, yo intenté hacer la ciudadanía, y todos los abogados que encontraba me decían que yo no debería de meter la solicitud porque era más probable que perdiera mis documentos. Entonces, yo ya conociendo lo que Dios hace a través de la fe, eso me llevó a mí a no escuchar esas opiniones. Simplemente tomé la actitud de fe, hice la solicitud de ciudadanía, encontré un abogado para que me ayudara porque mis cargos que yo tenía del pasado afectaban, tenía que ser algo legal. Entonces, este abogado hizo la solicitud y todo pasó. Cuando llegó el momento de la entrevista, fue cuando comenzó mi lucha. Yo ya había entregado mi voto, yo ya había sacrificado en el altar por esta petición, pero después de eso llegó una lucha que mi caso tardó mucho más tiempo de lo normal debido a todos esos problemas. Ahí fue un desafío porque vienen muchas dudas, vienen el hecho de por qué yo no me contesto, por qué está pasando. Entonces ahí fue que realmente yo tuve que afirmar mi fe en base a la promesa, ¿no? Sabiendo lo que yo había hecho en el altar, y es lo que yo hablaba con Dios: Señor, yo no hice nada en el altar que tú no me hubieras pedido. Y incluso cuando pasó el tiempo, pasó un año todavía y no tenía respuesta, hablé con mi abogado, y dijeron que mi caso había sido rechazado y yo no había sido notificado. Eso causó en mí una revolución que no acepté en ese momento. Me enojé con la situación, al grado que yo vine y hablé con el pastor que estaba aquí en la iglesia, y le dije: pastor, ¿sabe qué? Yo no puedo aceptar esto porque no es lo que Dios me enseña, no es lo que yo he aprendido de todos estos años que yo tengo aquí en la presencia de Dios. Si hay algo más a donde yo tenga que ir después del altar, entonces muéstreme. Yo le pedí al pastor que me mostrara a dónde tenía que ir, porque no podía aceptar la situación. Pues yo, pastor, solamente hice una oración porque miro que era sincero, ¿no? Y en el momento
un mes o semanas, ya recibí la respuesta de que mi caso había sido aceptado y llevo una cita para hacer mi ciudadanía. Ahora yo puedo decirle a las personas, ¿no?, que realmente Dios responde. No hay como nosotros fallar o tener miedo de lo que estamos haciendo cuando hacemos unas cosas con sinceridad. Porque el hecho de yo hablar con el pastor no era indignación contra Dios, mi indignación era contra la situación. Y yo decía dentro de mí, como obrero, como siervo, yo hablo con las personas, yo hablaba con Dios, yo hablo con las personas y les digo, tu vida va a cambiar, Dios tiene el poder de transformar. Y yo decía con Dios, pero yo qué le voy a decir ahora, ahora que me dieron esta noticia, Dios va a transformar tu vida, pero en mi vida no la transformó. Es lo que yo hablaba con Dios, eran palabras que fuertes, pero yo lo ponía delante de Dios y Dios me traía las fuerzas para seguir luchando. Entonces, todo un año pasó, todo ese año yo estuve luchando y Dios respondió.